Hola alumnos, ¿cómo están? Alumnos de neuroanatomía. Vamos a seguir este ciclo yo lo llamaría de simplificación de la neuroanatomía. Hemos comenzado con los misterios de la conducción nerviosa, la maravilla que representa la neurona con sus membranas, conduciendo eléctricamente el impulso, cómo son las sinapsis, cómo se interrumpe y se modula allí la transmisión nerviosa. Luego hemos visto con mucha simplificación un arco reflejo sencillo, el miotáctico, en donde tocamos algo, nos quemamos, pinchamos o estiramos el músculo y lo retiramos inmediatamente. Es un reflejo de pocas neuronas, pero nos enseñó cómo se entra y cómo se sale de la médula espinal, cosa que se va a repetir luego con los pares craneanos con algunas complicaciones. Entonces, ahora tendríamos que ingresar al tema de los receptores y los efectores, que son las dos puntas del mecanismo nervioso. Y ustedes tienen que, cada vez que hablamos de algo de esto, identificarlo en ustedes mismos. Hay dos tipos de receptores fundamentales. Aquellos que son terminaciones libres o capsuladas, pero son terminaciones nerviosas, no células nerviosas, que están ubicados en toda la piel, en las mucosas, en los órganos internos, también en los músculos, en los tendones y hasta en los huesos. Esos son terminaciones nerviosas, distintas, de distintas formas, con distintas funciones, etc. Pero son las que nos traen el sentido del tacto, del dolor, de la temperatura y la propiocepción de los músculos y tendones de nuestro cuerpo y algunas cosas que pueden sentir las vísceras, muy pocas, pero algunas de ellas que ustedes conocen. Ese es un tipo de receptor. Los vamos a ir estudiando de a poco, no tienen que saberlos a fondo con nombre propio ni nada, esto es más patrimonio de la histología. Pero hay otro tipo de receptores altamente especializados que pertenecen a los cuatro grandes sentidos, visión, audición, olfacción y gusto, en donde el receptor es directamente una célula neuroepitelial, neurona modificada, aplicada en la superficie para ver en el fondo del ojo los conos y los bastones, para oír los órganos de las células de corte y del oído, para escuchar, oír es lo mismo, para olfacción, las células olfatorias, y para el gusto, las células gustativas. Son células. Son cuatro sentidos que vamos a estudiar al final del curso. Son el epílogo, lo más complicado de la neuroanatomía, pero también lo que más usamos en la medicina, porque son los sentidos que cuando fallan tenemos alteraciones graves en el paciente. Vamos por lo simple. Vamos a nuestros receptores de terminaciones nerviosas. En la piel vamos a encontrar una enorme variedad de receptores para el tacto, para el dolor, para la temperatura, para la presión. Todas están encapsuladas por células, no son ellas células, son terminaciones nerviosas donde termina la dendrita de la neurona y algunas células la recubren. Las del dolor, las nociceptivas, directamente están peladas, son terminaciones nerviosas que responden rápidamente al dolor, porque el dolor en realidad es un mecanismo de defensa. El dolor significa que retirás lo que se está dañando o vas al médico, una de dos. O sea que lo tenemos a propósito para cuidarnos. Bien, no es acá en anatomía macroscópica necesario que conozcan el nombre de los 3 o 4 receptores que tienen nombre propio, pero simplemente sabiendo que la dendrita recoge desde la superficie de la piel y la mucosa todo lo que es exteroceptivo y lo lleva al ganglio raquídeo para ingresar a la médula suficiente. Siempre la entrada al sistema nervioso es un ganglio y la raíz posterior en la médula o la raíz del origen aparente en los nervios craneanos. Bien.
Esto es muy sencillo, pero se complica mucho en el receptor del músculo. El músculo y sus tendones necesitan una sensación que por ser profunda se llama propiocepción. Es una nomenclatura un tanto confusa porque en realidad a todo lo que viene de la piel y la mucosa lo llamamos estereoceptivo porque vienen sensaciones del exterior. Cuando provienen de nuestro propio músculo, lo llamamos propiocepción. Pero ojo, el músculo siente. Si ustedes toman algo y lo pesan, saben cuánto pesa. Si lo arrojan, saben a qué velocidad lo arrojan y hasta dónde va a llegar. Si están sentados, están erguidos, o están inclinados, o están haciendo una posición determinada, saben cuál es. Todo eso lo siente el músculo. De manera que a partir de hoy entenderemos cabalmente, esto es concepto muy importante, que el nervio que inerva el músculo no se llama más nervio motor, es un nervio mixto, tanto sensitivo de la propiocepción como motor del músculo. Es el mismo nervio que lleva fibras que van y que vienen, axones y dendritas. Y hay más incluso. Hay un tercer tipo de fibras reguladoras que vamos a ver más adelante. Entonces, no me voy a detener ahora en el uso neuromuscular porque quiero antes explicarles cómo es el efector músculo. Entonces, les explico el efector músculo y volvemos al receptor músculo. No nos perdamos. Son dos cosas sensitivas. Todo en neuroanatomía es así, o llega o va. Llega o va. Ustedes van a llegar a una simplificación máxima hoy en donde van a entender que todo lo que pueden hacer es muscular. Y esto los va a poner en un aprieto, doctor, yo puedo hacer mucho más. Bueno, quiero escucharlos. Pero de a poquito, vamos. Vamos a ver cómo es el músculo. El músculo en realidad es un tipo de células muy especializadas en la contracción, pero que tienen grandes similitudes con la neurona. El hecho de la contracción es que las células, en vez de ser redonditas o multipolares, como son la mayoría de las neuronas, estas células son alargadas y se llaman fibras. Fibras, el nombre más apropiado por la forma longitudinal en el eje de la contracción del músculo. Bien, esas células tienen una membrana, tienen un citoplasma, tienen organoides y todo lo que en músculo esquelético, estamos hablando de músculo esquelético, el músculo que mueve el esqueleto, que nos hace correr, caminar, hablar, etc. Se llama músculo estriado esquelético porque a la histología se le observan en el músculo secciones transversas que le dan ese aspecto estriado, que ahora vamos a analizar de qué se trata. Entonces, ese músculo esquelético, formado por células, en medicina se llama sarco. Todo lo que tenga que ver con el músculo es sarco. Acá cambiamos la nomenclatura. Sarco, en griego antiguo, es la carne. Bueno, le quedó el nombre. Y entonces la membrana del músculo se llama sarcolema. El retículo endoplasmático se llama retículo sarcoplasmático. Bien, pero ese sarcolema, ese retículo y las fibras, en realidad se comportan exactamente igual que una neurona. Así como les expliqué lo del sodio y potasio con la neurona, ocurre exactamente lo mismo con el músculo. O sea que el músculo se despolariza y produce esa corriente eléctrica. La corriente eléctrica es registrable. En un paciente con electrodos podemos colocar sobre un miembro o el tronco o el cuello y tenemos un registro gráfico del electromiograma. El corazón también es un músculo y produce el electrocardiograma. Y el cerebro produce el electroencefalograma. O sea, tanto neuronas como músculos producen esa corriente eléctrica que los médicos registramos y obtenemos un registro para tratar de entender qué patología está afectando a nuestro paciente. Bien,
¿Cómo es esta conducción? El músculo tiene que estar inervado permanentemente por el nervio. No es posible separar la neurona que ustedes estudiaron en el acta anterior de la médula o las que están estudiando en el tronco del músculo, porque no existe el músculo. Si no está esa neurona, el músculo se muere y viceversa. O sea que es una unidad. Sin embargo, los libros, los profesores, unos enseñan aparato locomotor, otros enseñan neuroanatomía, los libros son distintos, los autores son distintos, la ciencia es la misma. El músculo y el nervio es una unidad. Pero hay un punto de unión, una sinapsis entre, ¿qué va a ser? ¿Dendrita o axón? No, el axón sale de la neurona del acto anterior, va por la raíz anterior, nervio, al músculo, y este músculo termina... Este axón termina en un botón sináptico, igual que los que teníamos en la sinapsis entre neuronas, con también vesículas sinápticas, con neurotransmisor. La única diferencia es que la célula muscular hace lo siguiente, una invaginación e incluye el botón sináptico aparentemente en su interior, pero siempre se conserva un espacio, que es el espacio sináptico. A esta unidad motora, neurona-músculo, se le llama placa motora, placa miomotora, y es algo digno de estudiar en medicina porque realmente hay enfermedades serias de esta unión neuromuscular. Esto trabaja igual que habíamos visto en la neurona. La vesícula se vacía al espacio sináptico, excita el músculo y el músculo tiene adentro de la fibra grande, tiene fibrillas. Fibrillas que son células, yo lo simplifico, no es que hay células sueltas, están agrupadas en haces, como para poder hacer más fuerza, pero básicamente tenemos eso, fibrillas. Con estos dibujitos que hice, estas estrías, es lo que llama al músculo estriado, porque la otra fibra que está en paralelo con esta se coloca en paralelo y con la misma disposición, a la misma altura. O sea, cuando observamos en un corte histológico el músculo, en forma longitudinal aparece estriado. Bueno, a este músculo hay que agregarle núcleos, el retículo que une la placa motora con las fibrillas. Los núcleos son multinucleados, son periféricos, tenemos muchos núcleos. Resulta, ya en la embriología les va a explicar que cuando se desarrolló el embrión se unieron varios miocitos y donaron su núcleo a la nueva célula muscular. Bueno, esto es una maravilla de la anatomía, así como era una maravilla la neurona y esa magia de la conducción nerviosa, la magia de la contracción muscular es también realmente asombrosa. Cada una de estas pequeñas unidades se llaman sarcómero. Sarco, músculo, mero, parte. Sarcómero. Y se contrae en forma serial, o sea, una tras de otra. Ustedes pueden contraer todas, pueden contraer una, pueden contraer varias, pueden contraer la fibra. De al lado tendrán mayor o menor fuerza, mayor o menor velocidad. Es la regulación del músculo. Bien, con esto tenemos la unidad motora, o sea que la neurona del acta anterior, esa neurona alfa, va a producir el movimiento del músculo, que es acortar esto en este sentido. Para que esto se produzca, la histología les va a tener que explicar mucho más. Ese músculo va a tener que tener un tejido conectivo que lo envuelva, lo que se llama el perimicio, que se extiende al interior como endomicio y que termina finalmente uniéndose en los tendones que van a insertarse en los huesos. Y ahí va a producir el movimiento que vamos a estudiar en el próximo capítulo, que es aparato locomotor. Bien.
Entendido esto, parecería que tenemos resuelto el músculo y la neurona motora. Y muchos nos quedamos acá. Y muchos colegas se quedan ahí y piensan que con esto ya está resuelto. Con esto no podemos hacer nada. El músculo se mueve, pero ¿quién lo controla? ¿Quién sabe cuánto se contrayó? Si hizo las cosas bien o las hizo mal. Tenemos que tener un mecanismo que nos indique si está cumpliendo la orden en forma adecuada. Miren qué interesante. Entonces, vamos a colocar adentro del músculo receptores. Y esto que les voy a explicar ahora es realmente complejo. La histología, hay que volver a los libros de histología, se los va a explicar mucho mejor. No sé si mucho mejor, mucho más complejo, más perfecto, con más detalles. Yo le estoy dando conceptos, estamos haciendo un curso de integración y simplificación de la neuroanatomía para que cuando termine el próximo mes ustedes sepan neuroanatomía y paralelamente tengan éxito en la evaluación. Entonces, vamos a colocar un receptor. Pero si yo coloco un receptor en el músculo, voy a tener que hacerlo a través de una fibra muscular. Entonces tengo unas fibras musculares paralelas a las reales, a las que producen la contracción, que tienen esta disposición. En la fibra muscular común, ordinaria, el mecanismo de contracción está producido básicamente por dos proteínas, lactina y miosina, que se interdigitan una con otra y producen la contracción dentro del sarcómero. El qué y cómo, paciencia, más adelante lo van a aprender. Si ustedes necesitan algún día que yo les explique anatomía y histología, no tienen más que pedirlo y les doy la clase que necesiten. Pero esta clase lleva una secuencia con las dos anteriores y con las que siguen para que en un número mínimo de charlas ustedes entiendan sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, esto es la contracción muscular, la interdigitación de la actina y la miosina. Vamos a colocar otras fibras musculares que las vamos a llamar intrafusales, porque están adentro de un aparatito que se llama uso, con H, uso neuromuscular. Por lo tanto, las fibras se van a llamar intrafusales. Y son fibras musculares atróficas que tienen actina y miosina solamente en las puntas y todos los núcleos en el medio. En vez de tener los núcleos como tiene el músculo en la parte periférica, tiene todo en una bolsita nuclear. O sea, son células musculares de muy poca contracción. Si contraemos todos nuestros usos, el músculo ni se mueve. ¿Para qué están? Bueno, veamos. Alrededor de la bolsa nuclear se va a insertar, se va a enrollar, se va a enrollar una dendrita, en la terminación de una dendrita en forma de espiral. Una espiral va a dar vuelta alrededor del uso, va a integrar luego el nervio raquídeo y va a ingresar a la médula por el asta posterior para ir a donde debe. Si lo que va a producir es el reflejo que expliqué en la charla anterior, va a hacer un cortocircuito directamente a la alfa-motoneurona, una neurona, dos neuronas, y tienen contracción del músculo. Es el famoso golpecito en la rodilla, el reflejo patelar, donde estiramos el músculo unos milímetros y el músculo responde con una contracción fuerte. Pero pueden ocurrir otras cosas que van a tener que aprender en la próxima charla, que es sistematización de la médula. Esto puede subir hacia el cerebro, al tronco cerebral, en forma directa, si es muy importante, o puede hacer estación en alguna otra neurona de la médula espinal para llegar por otro lado al cerebelo. ¿Qué es este merengue? ¿Cómo se complicó? Pero es apasionante. Miren, yo ahora, si lograra contraer el músculo mucho o poco, no muevo
el hueso, pero sí estiro el espiral. Entonces, fíjense el ingenio de la anatomía, de la creación, de Dios, de la naturaleza, de lo que ustedes crean. Es realmente ingenioso. Esas fibras del huso, si están muy contraídas, la terminación espiral no llega a lo que llamamos umbral, o sea, no dispara, pero está al punto de disparar. Es cuando nos tocan y saltamos, estamos alerta, estamos con el tono muscular muy alto. Eso ocurre cuando estamos en una situación especial. Estamos por correr, estamos por pelear, estamos por evaluarnos, estamos por hacer el amor, lo que sea, estamos con todas las luces prendidas. El uso está al máximo, ahí, lo tocan y disparan. Estamos por dormir a la noche, música tranquila, una buena bebida, estamos sumamente relajados, casi dormidos. Para despertarnos nos tienen que sacudir. ¿Por qué? Porque el uso está relajado. Entonces quiere decir que hay un sistema nervioso que regula al uso neuromuscular. Esa es la tercera fibra de la que le hablaba. Hay una neurona al lado de la neurona alfa, ahí la dibujé mal, miren el error. El error es este. ¿Ven que el profe se equivoca? Si el profe se equivoca, ¿por qué no se pueden equivocar ustedes? Alfa es esto, así. Yo me río porque del error saben cuánto se aprende. Hay que equivocarse todos los días, si no, no aprenden nunca. Al lado de la neurona alfa, grandota, de 40 micrones, hay otras chiquititas, menos de la mitad, que se llaman gamma. Así va el rulito. Estas neuronas gamma van a salir por el asta anterior, porque son motoras, y van a ir a innervar el uso neuromuscular. Listo. Con esto, hoy ustedes ya son casi neurólogos. Aprendieron la regulación del tono muscular, pueden entender perfectamente bien un accidente de la columna vertebral, un accidente encefálico, una parálisis, una hemiplegia, cualquier cantidad de cosas solamente con este poquito que han aprendido. Miren qué trascendente. Entonces yo tengo un aparato motor unido al aparato muscular, neurona, músculo, que es una unidad sola, aunque la anatomía lo separa tanto. Tiene un aparato regulador, la neurona gamma y el uso neuromuscular, y tiene un aparato sensitivo. El aparato sensitivo le permite a ustedes sentir con sus músculos. Yo les dije que pueden sentir el peso, la velocidad, pero les doy un ejemplo mucho más práctico. Cuando dan un abrazo, ¿qué dicen ustedes? No piensen mal, un abrazo a la madre, al hijo, al hermano. Tengo piel, porque creen que todo es tacto. No es así. Cuando ustedes abrazan a alguien, están abrazando no solo con su piel, sino con todas sus articulaciones y todos sus músculos. Están reconociendo al objeto que están abrazando a través de sus músculos. O sea, los músculos sienten. Esto es una sorpresa. En general no está explicitado ni en los cursos ni en los libros. Pero para algo soy el profesor de ustedes. Yo les tengo que sorprender, les tengo que emocionar, les tengo que hacer médicos. No pueden ser robots que contestan la pregunta una tras de otra. No, yo quiero que piensen, quiero algo más. Entonces los músculos sienten. Y ese sentir se llama propiocepción. No le cambiemos el nombre porque quedó así, propiocepción porque viene de la profundidad de nuestro cuerpo, pero es la sensibilidad muscular. Los músculos sienten. Cuando ustedes meten la mano al bolsillo para sacar una moneda, saben de qué valor es. Y no se confunden un chicle con un caramelo. Todos dicen lo tacto. ¿No? El tacto es solamente la piel, pero el espesor de lo que están tocando, supongan de esto, este espesor, o el peso de esto, si está vacío o está lleno, lo dan estas articulaciones y los músculos.
Gracias a esto es la habilidad que tiene el ser humano. Si nosotros no tuviéramos sensibilidad en el tacto de la piel y del músculo, no podríamos ni siquiera escribir, se nos caería la lapicera. Pero esto nos permite levantar desde un papel o una pluma hasta algunos kilos. Colocar la fuerza necesaria para eso. Bien. Acá está, la clase está ganada, 25 minutos, pero hay que completarla con algunas curiosidades más. Hay un músculo que ya les expliqué, no puede parar nunca, porque perdemos al paciente o la vida nuestra, y es el músculo cardíaco. Ese músculo cardíaco tiene esta estructura, fibras con sarcómeros, por eso se llama cardíaco estriado. Y ese músculo tiene inervación, y obviamente esa inervación va a sostener la vida del músculo. O sea que todas las demás vísceras, todas, a excepción del corazón, todas las demás vísceras, ojo, hay que definir muy bien qué es una víscera. Vísceras son, por ejemplo, el estómago, el hígado, el páncreas, el pulmón. Bueno, todas las demás vísceras tienen músculo liso. ¿Qué es el músculo liso? Bueno, es un músculo parecido a este del huso, pero no tanto. Las fibras son en forma ausada, tienen un solo núcleo central y la actina y la miosina están dispersas en el eje longitudinal, pero no con estriaciones. Es un músculo mucho más lento, pero es el que nos contrae el estómago, el intestino, los bronquios, el esófago, los conductos biliares, las arterias, todas las arterias del cuerpo. Con esto regulamos la presión arterial y la temperatura. Dilatamos las arterias, se baja la presión, se pierde calor. ¿Entienden? Es importantísimo. Ese músculo, en algunas vísceras que tienen control de la voluntad, cosa que a ustedes les cuesta mucho todavía entender, está reemplazado por músculo esquelético. Fíjense si la lengua fuera músculo liso, hablaría lo que ella quiere. Dios mío. Por suerte tiene músculo estriado y control de la voluntad por un par craneal. Así la faringe, la primera parte del paladar para poder deglutir lo que realmente queremos. Primer pedacito del esófago. La laringe, porque ahí fonamos, producimos la primera parte de la palabra. Tiene músculos, es una víscera, no hay duda, la laringe es una víscera, sí. Claro, pero tiene músculo esquelético, lo controla la voluntad. Y por suerte, en la otra punta, los esfínteres, tanto anales como uretrales, también tienen músculo esquelético, además del liso que poseen, tienen un suplemento de músculo esquelético porque si no, esto sería un charco. ¿Comprenden? Bueno, entonces, la primera división, esto es para la clase que viene, importante, hay lugares donde hay músculo esquelético, otros que tienen músculo cardíaco y otros que tienen músculo liso, y de ahí vamos a empezar la división entre lo que es somático y lo que es visceral, y la próxima clase va a tomar la importancia capital de todo el curso de neuroanatomía. Si ustedes entienden bien profundamente la médula espinal y lo pueden después extrapolar al tronco, al cerebelo y al cerebro, van a tener resuelto la neuroanatomía. Si no, van a estudiar, como dicen los criollos, de memoria, sumando conceptos, acumulando, y les va a costar mucho entender, deglutir. Entonces, nos vamos a descansar y les subo más tarde la segunda clase, que es sistematización de la médula espinal. Les agradezco mucho la paciencia y los dejo pensando. Hay que repasar ya 3 charlas. Muchas gracias.